Esta es la clase de Teología Sistemática 1. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Dios, cómo se percibía este Dios entre los cristianos, primeros cristianos que eran judíos, y cómo cuando se mueven a una cultura griega para compartir su fe y para defender su fe, tienen que usar la cultura griega y los límites y las descripciones de la cultura griega para explicar su Dios. En ese sentido, la filosofía platónica, que es la que se usa en ese momento para explicar a Dios, tenía un Dios que lo llamaban el Uno, responsable de todas las cosas y todas las emanaciones que surgen como fruto de Él mismo, o sea, surgen de Él. Los cristianos pronto rechazaron esta idea porque llevaba al panteísmo. En otras palabras, que todo lo que salía de Dios era Dios. Y entonces los cristianos rechazan este concepto de que este Dios uno de Él surgen todas las cosas y todo lo que surge de Él es Dios. Pero, sin embargo, interesantemente, curiosamente, les agradó la idea de que hubiera un solo Dios por encima de todos los demás. Porque también los cristianos encontraron que esta nomenclatura podía explicar de alguna manera lo que ellos pensaban de su Dios, que era un Dios que no se debía a nadie, uno, el único, y que no había otro Dios. Los paganos, por su parte, consideraban a los cristianos impíos o incrédulos, porque no tenían dioses. Los paganos tenían un Dios para todo lo que ocurría en la tierra, para explicar las cosas que ocurrían. Los cristianos hablaban de un solo Dios. ¿Cómo era posible, decían los paganos, adorar a un Dios que no se ve? Lo interesante de esta experiencia que planteaban los paganos es que no recordaban que los primeros cristianos y los judíos, como le dije en el segmento anterior, tenían un Dios que estaba con ellos. No era lejano, no era cualquier Dios, era uno que participa, no era de ellos en el sentido de que no era como ellos, pero participaba con ellos en la vida comunitaria de ellos, estaba presente. Y cuando la gente iba a adorar en el tabernáculo, sentía la presencia física de su Dios con ellos en el lugar. E inclusive, cuando por alguna razón se alejaba del tabernáculo o de su presencia, los judíos, los israelitas, sentían la ausencia de su Dios. Así que esta pregunta de los paganos, ¿cómo era posible adorar a Dios o a un Dios que no se ve? Para los cristianos no tenía ningún significado, porque por el contrario, ellos adoraban a un Dios que participaba con ellos de la vida comunitaria. Los cristianos entonces se agarraron un poco de esta filosofía platónica para explicar su fe, o sea, en esos conceptos. Trataron de demostrar un poco que su fe no era irracional como algunos pensaban que era. ¿Cómo ustedes adoran a un Dios que no ven? ¿Cómo ustedes adoran a ese solo Dios? Cuando nosotros tenemos dioses para explicarlo absolutamente todo. Así que los cristianos intentaron demostrar que la fe cristiana era la culminación de lo mejor de la filosofía clásica griega. En ese sentido, y trataron de explicar a Dios en el contexto de la filosofía griega. Vean ustedes cómo esto es interesante verlo y analizarlo. Cómo nuestra fe, que se mueve de una cultura a otra cultura, no está exenta de empezar a adoptar principios, valores, formas de explicar lo que es nuestra fe, para que la gente entienda que nosotros también somos inteligentes y que esta no es una fe de gente torpe, sino que esta es una fe de gente que sabe usar la filosofía y los elementos
de la cultura para explicar su fe. Así que un poco esta toma de valores griegos para explicar la fe monoteísta hebrea es una cosa muy interesante y de la cual no se puede separar esos primeros cristianos. O sea, las perfecciones en las que la filosofía platónica definió a su ser supremo, los cristianos las recogieron para también poder explicar en ese mismo lenguaje de la filosofía griega su Dios, que no nace en la filosofía griega. Y esa es la lucha que tenemos nosotros cuando nos movemos de una cultura a otra cultura y tratamos de predicar nuestro mensaje cristiano y explicarlo dentro de conceptos y parámetros que son totalmente diferentes a los que nosotros tenemos en ese instante. Así que, ¿qué hizo esos primeros cristianos? Bueno, empezaron a presentar la aceidad de Dios. Entonces, para decir, Dios no se deriva de nadie. O sea, un concepto griego para decir, el Dios que nosotros, los cristianos, servimos, no se deriva de nadie. Segundo, tratan de explicar que el Dios de nosotros los cristianos es inmutable. No hay cambio ni sombra de cambio en este Dios. Conceptos no hebreos, conceptos filosóficos, platónicos, de la cultura griega que entran para poder explicar a ese Dios. 3. La omnipotencia o la omnipresencia de Dios está en todas partes, no es inamovible, está en todas partes. O sea, está presente aquí, está presente allá. Fíjense cómo otra vez, repito, hay toda una serie de conceptualizaciones ajenas al inicio de la fe cristiana, pero moviéndose en una cultura griega, helena, se usan esos conceptos para explicar. La impasibilidad de Dios. Dios nunca es un ser pasivo cuando está ante otros. Si Dios, nuestro Dios, está ante nuestro dolor, Dios no está pasivo. Dios realmente actúa a hacer algo. Si Dios está frente a un grupo de personas desobedientes, rebeldes, no es pasivo. O sea, no quiere decir, es como si a él no le importara lo que está pasando. Sí, eso es lo que se identifica como la impasibilidad de Dios. No está pasivo, sin ninguna acción cuando está frente a los demás. Todo esto son elementos de la cultura griega que los cristianos utilizan para definir a su Dios. La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Otra vez, para explicar la grandeza de este Dios. Y la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Así que todas estas maneras de explicar los dioses y el Dios uno, distante de los griegos, de la cultura helena, entra al cristianismo por ese interés de que podamos explicar en ese momento los creyentes, los cristianos, a este Dios. Y que no piensen que nosotros servimos a muchos dioses, sea un Dios y un Dios poderoso. Pero en esta definición, un poco diferente a esa definición anterior, que es la definición de un Dios cercano. Estas definiciones pareciera separar a este Dios de ese Dios que nosotros conocemos. Pero definitivamente esta es la lucha cuando una fe comienza a entrar en otra cultura y comienza a explicar y comienza a decirle a la gente, lo que yo creo tiene tanto valor como lo que tú crees. Y es inclusive más elevado. Y para que sepas, voy a usar tus descripciones, tus elementos para describir tu Dios, para describir el mío. O como Pablo le dijo a los griegos allí en el Areópago, a ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí en un altar, de ese Dios es que yo le vengo a hablar.
En el próximo segmento vamos a regresar con ustedes para seguir hablando sobre las características de este maravilloso Dios de los hebreos.